Jóvenes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la clase virtual que contempla el tema número 5. En este caso, el tema número 5 nos prepara para el parcial número 1 que se va a desarrollar en el tema número 6, de manera que siendo una antesala, merece que le prestemos la atención necesaria. Se trata de la ofimática y normas de presentación de trabajos. Como siempre, cada uno de los temas va a tener una presentación que nos introduce en lo que vamos a tratar en este contenido. Seguidamente tenemos dos recursos en materiales de apoyo. Estos recursos son del tipo libro. No significa que sean textos, significa que textos literarios, quiero decir, significa que están dispuestos como un libro virtual para que ustedes puedan visualizar el contenido de una manera más sencilla, más amigable. Vamos a ingresar entonces al primero de los recursos que trata sobre las suites ofimáticas. En cada uno de los libros ustedes van a encontrar diferentes páginas con textos o con videos en los cuales ustedes deben extraer o tomar los apuntes necesarios porque esos apuntes les van a servir a ustedes para presentar el cuestionario. En este caso el tema número 5 se evaluará con el modelo de cuestionario. Ya ustedes bien saben que deben tener sus apuntes preparados para el momento en el que van a abrir el cuestionario porque este cuenta con un tiempo limitado para ser presentado por cada estudiante. Una vez que estamos dentro del contenido de la suite ofimática, pues el estudiante debe hacer lectura y va presionando el botón siguiente para avanzar a la siguiente etapa del libro. En este caso son libros muy cortos. El estudiante va a encontrar también videos, puede visualizar el video y por supuesto ir tomando las notas respectivas. Presionamos siguiente para avanzar a las demás etapas y vamos a encontrar nuevamente un video. Obviamente en cada una de las partes se les da instrucciones sobre cómo pueden manejar el recurso. Una vez que ya no tenemos más botones de siguiente es porque ya hemos culminado la revisión del libro. Marcamos como leído y avanzamos a la siguiente etapa. Vamos a ir ahora a conocer el segundo recurso que se nos presenta en este tema número 5. Se trata de un curso acelerado del procesador de texto, en este caso el que llamamos Word. En este recurso vamos a encontrar un curso de Word. Lo vamos a encontrar en formato de video. Hay un youtuber, este curso es sacado de YouTube. Hay un youtuber que nos presenta el curso, no nos interesa para nada su filosofía de trabajo, nos interesa el contenido que él desarrolla y cómo nos va mostrando de una manera práctica las diferentes funciones de este programa. Entonces es importante ir visualizando cada uno de los videos, nuevamente tomando nota de las cosas importantes. A ver, no es necesario visualizarlos todos o no es necesario visualizarlo a una velocidad lenta. Es importante que ustedes sepan hacer selección del contenido que leen o estudian para que puedan avanzar rápidamente por cada uno de estos elementos. Lo importante es que ustedes aprendan o conozcan el contenido que se presenta en estos videos, de manera que cuando vayan a desarrollar el parcial, si tienen la necesidad de aplicar un conocimiento que está en este video o en cualquiera de ellos, pues ustedes sepan dónde está esa información y la puedan ubicar. Por ejemplo, cuando vayamos a modificar la sangría de nuestro documento, pues seguramente vamos a necesitar las técnicas que aquí se nos presentan. Si hemos olvidado cómo se configura la sangría en el programa de Word, pues sencillamente podemos acudir a este curso que va a estar disponible durante todo el tiempo en el curso de informática. Pues ustedes pueden acudir acá a la tabla de contenidos. Si no la tienen disponible, simplemente presionan este botón de la parte superior derecha y aparece la tabla de contenidos. Vienen a donde aparece sangrías y sencillamente visualizan la información que necesitan de este apartado en concreto. Muy buenas muchachos, Reproducen el video y lo adelantan hasta donde ustedes consideren que es oportuno o está la información que se requiere. Repito, es una manera funcional la que ustedes deben emplear para consultar este curso. Bien, si tienen el tiempo de visualizarlo y de aprender todas las técnicas que allí se enseñan, genial, porque van a tener toda la información y el manejo y el dominio de esta aplicación, que es muy importante a esta altura de la formación de ustedes.
Entonces, no obstante, si les faltara el tiempo, pues entonces deben hacer un estudio de esta información más funcional, es decir, dar un repaso a velocidad rápida para más o menos ubicar dónde están los aspectos importantes de este programa. Una vez que ustedes ya los han determinado, que tienen los apuntes, pues ya pueden acudir a consultar este curso cuando les sea necesario en la actividad futura. Muy bien, este entonces es un contenido informativo y formativo también. De repente, algunas cosas sencillas se preguntarán en el cuestionario sobre este curso o sobre la intención de este curso. Vamos nuevamente entonces al tema número 5 y vamos a ver ahora que se nos presenta en actividades un documento que nos muestra las normas de presentación de trabajos de la licenciatura en música. Cuando ustedes van a una universidad, siempre van a encontrar una materia donde les van a mostrar cuáles son las normas que ustedes tienen que seguir para la elaboración de los diferentes trabajos. En este caso, estas son las normas de presentación o de confección. Es decir, no nos dice cómo se hace un ensayo, no nos dice cómo se hace un trabajo de investigación, simplemente nos muestra cuáles son los formatos que tiene que tener ese documento, ese trabajo. Es decir, cuál es el margen, cuál es la sangría que se debe utilizar, el tipo de letra que se debe manejar, la tabulación que debe tener, el espaciado, cómo se organizan los títulos, cómo se organiza la portada, las referencias, etc. De manera que este documento nos va a servir para realizar un ejercicio previo a la prueba del parcial. Repito que es en el tema número 6. Entonces, conocer estas normas o familiarizarnos con ellas durante este tema va a servirnos para poder presentar con mucho más éxito la evaluación parcial. Seguidamente, lo vamos a ver en un momento, vamos a terminar primero lo que sería el desarrollo de las actividades y posteriormente volveremos acá para visualizar cómo se deben manejar estas normas. Seguidamente vamos a encontrar el botón de entrega de un ejercicio. Vamos a hacer clic en este botón, vamos a presionar el botón de agregar entrega para que nos salga el método y aquí vamos a encontrar el método para desarrollar la práctica. Bien, nos dice que se nos propone una actividad con un tema de elección libre por parte del estudiante, o sea que ustedes lo van a elegir como ustedes quieran. Se sugiere ubicar un libro o una tesis que trate sobre ese tema, es decir, o un libro o una tesis o una revista. Vamos a suponer que ustedes quieren hablar sobre el calentamiento global, un ejemplo. Entonces deben buscar un libro que hable sobre ese tema, que tenga un autor o una tesis de alguna maestría, de algún estudio universitario que presente el calentamiento global o artículos de revistas preferiblemente científicas, es decir, que hablan de investigación, o algún artículo en páginas web, bien, que traten sobre ese tema. De esos contenidos que ustedes busquen, de esos libros o de ese recurso que ustedes busquen, les servirán a ustedes para tomarlos como fuente o referencia para sustraer afirmaciones o citas de lo que los autores de esos artículos o tesis mencionan en su trabajo. Repito, de una manera más sencilla, vamos a buscar un recurso que nos va a servir a nosotros de fuente para extraer algunas citas, ¿bien? Para extraer algunas citas de lo que ellos mencionan sobre el tema que a nosotros nos interesa. Yo estoy poniendo, por ejemplo, el calentamiento global. Ahora bien, el segundo paso nos dice que abramos un documento en un procesador de texto. Nos solicita que le coloquemos un margen particular. Este no es el margen oficial que aparece en las normas, sino es un margen que está puesto allí diferente a propósito para que ustedes tengan que hacer el ejercicio. Cuando le demos el formato, pasamos al siguiente paso, que sería el número 3. Dentro de ese nuevo documento, elabore una cita de menos de 40 palabras. Es decir,
Vamos a buscar ese texto, vamos a suponer que yo encontré una revista científica que habla sobre el calentamiento global y que fulano de tal, en el año tal, dentro de esa revista publicó un artículo que menciona concretamente, no sé, 4 o 5 páginas sobre el calentamiento global, pero yo solamente voy a extraer una cita que a mí me interese de ese documento que sea menor a 40 palabras. Es decir, que el texto completo que yo voy a extraer de ese documento no exceda a las 40 palabras, sino que sea menos de 40 palabras. Extraigo ese texto, vamos a suponer que es este texto, lo copio o lo transcribo como ustedes quieran y lo llevo a mi documento en blanco y lo coloco allá. Pero luego me dice que debo emplear las normas de presentación de trabajos. Esto significa que yo debo buscar este documento, bien, buscar allí cómo es que se confecciona una cita de menos de 40 palabras y darle ese formato. Vamos a abrirlo para poder tener aquí, voy a abrirlo en otra pestaña para que ustedes lo puedan visualizar. Este es el documento que presenta las normas de presentación para el trabajo de aplicación profesional de la licenciatura en música y que rige todos los trabajos que se deben presentar, es decir, la manera en cómo se deben escribir esos trabajos. Entonces, hay una introducción y hay unos apartados de presentación. Fíjense que aquí está el tipo de hoja, el tamaño de la hoja, en qué manera los márgenes y demás. Pero el ejercicio concretamente me está diciendo que busque el apartado que trata sobre las citas. Voy bajando, aquí están los títulos y aquí están las citas. Me dice que las citas referenciales son las que tienen menos de 40 palabras. Entonces, aquí está, lo voy a agrandar para que lo puedan ver bien. Son las que utilizan son menores a 40 palabras. Y aquí me dicen cómo se deben plasmar, ¿ven? Me dicen las instrucciones para configurarla. Y también me muestran un ejemplo, aquí está el ejemplo en la parte de abajo. Ejemplo de cita referencial menor a 40 palabras. Aquí está. Esto es algo que escribió un estudiante, quien afirma que, y aquí está la cita. Miren, este texto tiene menos de 40 palabras, está entre comillas. Aquí dice: las citas referenciales se utiliza para fundamentar con un autor lo expresado en la investigación y son menos de 40 palabras, seguidos al texto entre comillas. Es decir, que yo puedo decir, por ejemplo, fulano de tal, en el año tal, es decir, el año de la revista, de la publicación de la revista, afirma que el calentamiento global es, por ejemplo, abro comillas y coloco el texto de lo que él dijo en esa revista. Bien, pero recordando que no me puedo pasar de 40 palabras. Al final cierro comillas, después de que he escrito el texto de lo que él dice, y escribo el número de página de donde lo saqué, de donde tomé ese texto. Vamos a suponer que la revista era la página número 50. Abro paréntesis, escribo P punto para referenciar la página y escribo el número 50. Entonces ya tengo mi cita de menor de 40 palabras que me están pidiendo en el punto número 3. En otro video vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo tengan mucho más claro. Aquí dice: seguidamente en un nuevo párrafo, o sea en el mismo documento, escriba una cita mayor a 40 palabras. Es decir, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a buscar una cita que puede ser del mismo autor o de otro autor diferente o de otro tipo de trabajo diferente. Por ejemplo, si yo encontré una revista y una página web, pues puedo extraer de la página web un documento, un texto de otro autor que tenga más de 40 palabras ahora. Puedo utilizar 50 o 60. Normalmente no se exceden las 60 o 70 palabras porque entonces es muchísimo texto el que se cita. ¿Y cuáles son las características que debe tener esa cita? Pues son citas textuales y son estas que están acá. Le dicen que se deben emplear para plantear alguna postura del autor sobre un tema en desarrollo y son mayores a 40 palabras. Ellas no llevan comillas, no llevan sangría, están alineadas a 1 centímetro de izquierda y derecha con un margen sencillo de 1 centímetro entre líneas. Entonces, aquí me muestran el ejemplo de esas citas textuales. Bien,
Fíjense, esto es lo que venía diciendo el estudiante cuando citó a esa persona. Vamos a suponer que este es el ejemplo que nosotros elegimos. Trajimos de internet un documento, un texto mayor a 40 palabras. Este ejemplo tiene más de 40 palabras. Lo colocamos de esta forma, tal como nos dicen arriba. Le damos un margen, ahorita lo vamos a elaborar, le damos un margen de 1 centímetro desde este lado, perdón, aquí hay un margen de 1 centímetro, le damos un margen por derecha también de 1 centímetro, y fíjense que nos queda en un párrafo diferente. Este párrafo tiene esta sangría y este margen, mientras que este tiene una inferior. De manera que podamos resaltarlo y destacarlo dentro de nuestro documento. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen si todavía no se entiende correctamente. Y al final nuevamente vamos a escribir el número de páginas donde fue tomada esa información. Al método ya hemos cumplido entonces con el cuarto paso, que nos pide la cita de más de 40 palabras. Posteriormente cada participante aplicará el paráfrasis a una cita cualquiera, mayor o menor de 40 palabras, empleando libremente el autor o la fuente de su preferencia. Ahora el ejercicio nos pide que hagamos una cita, la que ustedes prefieran, puede ser como la del modelo de menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras, y vamos a aplicar el paráfrasis. ¿En qué consiste eso? En que ustedes ahora, en lugar de escribir textualmente lo que dice el autor que están tomando como referencia, sencillamente lo van a escribir con sus propias palabras. Vamos a ver acá, vamos a hacer el ejemplo después, pero para que ustedes más o menos tengan idea. Aquí nos explican cómo son las citas parafraseadas. Dice, se comenta la idea de un autor con las propias palabras. Se mencionan los datos del autor en el texto. Entonces, por ejemplo, aquí dice que Coleman en 1998 afirma que la información proviene de distintos procedimientos. Es el material a partir del cual se inicia realmente el proceso evaluativo. Entonces, parafrasearlo significaría que en lugar de escribir esto textualmente, tal como lo dijo el señor Coleman, yo diría, por ejemplo, en palabras de Coleman, 1998, la información que puede venir de muchos recursos es la que nos da el punto de partida para el proceso de evaluación. Fíjense que estoy diciendo lo mismo que dice Coleman, pero con mis propias palabras. Luego dice elaborar un cuadro de presentación de gráficas, empleando libremente el autor o la fuente de referencia y siguiendo las normas de presentación de trabajos. Y si bajamos más en las normas nos dicen cómo se hacen los gráficos. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Se emplean para la presentación o representación de estadísticas descriptivas y debe colocarse al pie del gráfico la fuente, puesto que pueden emplearse en dos casos, como cita textual de otro autor o como creación propia, ¿no?, según la información de un proceso estadístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí no nos muestra un modelo, pero es muy sencillo. Si ustedes vieron una imagen o un gráfico que les muestra cuál es la estadística, por ejemplo, del calentamiento global en América, simplemente copian el gráfico, lo recortan o lo cortan, como ustedes lo saben hacer, copiar y pegar, lo pegan en el documento que estamos elaborando. Recuerden que es un documento en blanco, pegan el gráfico y en la parte inferior deben decir de dónde extrajeron ese gráfico. Entonces, Coleman, 1998, gráfico número 3, página tal. Eso sería todo lo que se nos pide en este quinto apartado. Ahora viene el número 7, elaboren las referencias de una revista o un libro y un libro, o sea que serían dos referencias al final del documento siguiendo las normas. Es decir, como ya hemos hecho los demás pasos anteriores, simplemente vamos a colocar ahora cómo se hace la referencia. ¿Cuál referencia vamos a utilizar? Pues puede ser la de las mismas revistas que hemos utilizado en este ejercicio o en la misma página web donde sacaron el material. ¿Cómo nos vamos a guiar para hacer esa referencia? Volvemos a las normas y ahora buscamos el apartado que trata sobre referencias y aquí nos dice cuáles son los tipos de referencia. Si ustedes utilizaron un libro, pues entonces vamos a utilizar este modelo que está acá. Bien, aquí está la fórmula. Esta que ven acá es la fórmula y un ejemplo sería este, un ejemplo concreto.
Si nosotros utilizamos una compilación, entonces esta sería la fórmula y este sería el ejemplo. Vamos a suponer que yo utilicé fue una ley. Entonces esta sería la fórmula, la que está acá. Y este sería el ejemplo concreto de esa fórmula. Y si en lugar de ello yo utilicé, por ejemplo, aquí una conferencia, una entrevista, imágenes, audios o videos, entonces sigo esta fórmula y utilizo estos ejemplos. También vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan ver a qué se hace referencia, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes habían visto el libro de Coleman, que es la revista que nos hablaba del calentamiento global. Entonces, sencillamente, como es un libro o un artículo o una revista, aquí nos dice qué tipo de documento es, pues sencillamente vamos a utilizar estos modelos, cualquiera de estos ejemplos. Entonces, tomo los datos de Coleman. Diría Coleman, coma, escribiríamos aquí la inicial del primer nombre, punto, el año y luego el título de esa revista que hemos utilizado. Especificamos el tipo de recurso que es, diríamos revista, y aquí la editorial de la revista, la institución, el país y la ciudad y el país. Y ya completaríamos nuestra referencia. Y tomar en cuenta que esta referencia está en un espacio de interlineado y tiene acá un margen o una sangría francesa que la vamos a ver ahorita más adelante. Es decir, tiene un espacio en la segunda línea, no en la primera línea. Normalmente la tabulación la ponemos o la sangría la ponemos en la primera línea, pero notemos que en las referencias la sangría no va en la primera línea, sino debajo de la línea. Eso se llama sangría francesa. Noten cómo acá se respeta esa sangría en toda la referencia y así sucesivamente en todas. Esto se llama sangría francesa. Muy bien. Luego de que hemos finalizado el desarrollo de las dos referencias que se nos piden aquí en el punto 7, entonces nos invitan a guardar el documento que hemos realizado, exportarlo en una versión de PDF y cargar el documento en el apartado que corresponde aquí abajo. No se olviden saludar a su docente, escribir la información que están suministrando, identificarla y arrastran el PDF hasta este apartado para que pueda entonces ser enviado correctamente. Lo arrastran a este punto y lo guardan. Acuérdense que el documento debe pesar menos de 2 megas para que no tengan problemas a la hora de cargarlo. Bien, normalmente el PDF es mucho más ligero. Guardamos los cambios y hacemos el envío completo. Esta es una actividad de ejercicio, no es una actividad evaluada, pero es una actividad que nos familiariza con lo que va a ser el parcial número 1. Por favor, tómense el tiempo. Entonces, una vez que han completado esta tarea, pues nos devolvemos al tema como tal. Finalmente encontraremos la evaluación, que es un cuestionario. En este caso es un cuestionario que va a estar disponible en la fecha que aparece en la parte inferior. Y el horario para poderlo presentar, como de costumbre, es el horario de 2 a 11:55 de la noche, de 2 de la tarde a 11:55 de la noche. De manera que la puedan presentar. Ojo, el cuestionario no les va a pedir que desarrollen nada sobre las normas. Las actividades que se les presentaron, les van a ayudar a prepararse para el parcial del tema 6. La evaluación del cuestionario como tal va a tomar en cuenta o en consideración los dos recursos del material de apoyo o la teoría que hemos estudiado, que son estos dos que están en la parte superior, para que ustedes sepan que se pueden preparar con estos dos materiales para presentar el cuestionario y que la actividad complementaria no evaluada es capacitándonos para el desarrollo del parcial. Bueno, espero que quede muy claro y en otro video entonces voy a proceder a explicarles lo que sería la elaboración de las citas.